Entonces, regresando con el tema, cómo tener un hilo conductor, una idea de cómo ir analizando y entendiendo el lenguaje parabólico, metafórico, etcétera, en que está imbuida la Biblia. Uh-huh. Pues claro, eso es lo que decimos, por eso que hay que estudiar. Que hay que estudiar, es como, no sé, tú aprendes una lengua. Una cosa es que aprendas a hablar y otra cosa es que aprendas los giros de esa lengua. De acuerdo. O como decimos, el albur. ¿Verdad? Para eso tienes que aprender la cultura. Entonces tampoco la Biblia se puede uno meter, pues te decía, yo no recomiendo que la gente lea la Biblia si no ha tenido una iniciación en todo lo que es la cultura de la Biblia, la intención de la Biblia, y después dentro de la intención general, pues ya vienen otros casos muy particulares. Por ejemplo, mencionas tú lo de las parábolas, ¿no? Dice, la parábola, pues no es como el cuento de la Caperucita, ¿no? Bueno, el que inventó el cuento de la Caperucita tuvo una intención, ¿verdad? ¿Tú lo puedes aplicar a otra cosa? Pues puede ser. Pero en el caso de las parábolas, en la Biblia tienen una intención. Si después tú las quieres sacar y las quieres aplicar a otra cosa, ya es. Pero dentro del contexto bíblico, por ejemplo, en el capítulo 18 tenemos dos parábolas, por lo menos dos. Y la primera es parábola del juez y la viuda. Y empieza así: para inculcarles la necesidad de orar siempre sin desanimarse, Jesús les contó esta parábola. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta parábola? Inculcar la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Siempre y sin desanimarse. Entonces, si eso lo quieres aplicar a otra cosa, para decir, por ejemplo, cómo, pues qué sé yo, la gente que no tiene recursos tiene siempre las de perder, o que siempre desde tiempos antiguos los jueces han sido corruptos, o que ha habido jueces corruptos, ¿verdad? Pues es otra historia, pero esa no es la intención de la parábola. La intención de la parábola es enseñar que hay que orar siempre sin desanimarse, ¿verdad? Ok, es una intención de motivación, en este caso porque es muy directas las palabras que nos comentan. Y luego la siguiente, no son tan directas. Dice, la siguiente, del fariseo y el recaudador de impuestos, que decimos el fariseo y el publicano. También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Entonces, también va con la intención de ponerles en su lugar a estos que presumían de ser hombres de bien, que eran los fariseos, y despreciaban a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Entonces, y así hay, o sea, dentro del contexto, obviamente que sí. Lo que pasa que, pues a veces, pues mucha gente que lee la Biblia, pues agarra por los pelos. Hombre, mira esta historia, ¿y qué querrá decir esto? ¿Y para qué lo pondrá? ¿Y qué intención? Pues no. O sea, hace falta que tú como te digo, en una cultura te tienes que iniciar. No basta con que sepas una palabra, pues se puede traducir de distintas maneras, depende de cómo, en qué tono te la digan, quién te lo dice, etcétera. Entonces, y en qué momento, ¿no? ¿Qué momento? Entonces, igual también el texto se entiende en el contexto. Texto y contexto tienen que ir unidos, porque si no, hay textos que no se pueden entender y darles el valor verdadero que tienen. Muy bien. Porque esta era otra de las dudas. Y la tercera duda más común era la siguiente. Aquellos que pertenecemos a la fe cristiana, en cualquiera de sus formas, ¿por dónde iniciar o considerar la Biblia? En los evangelios, donde está todo aquello que nos pertenece como cristianos, o desde su origen en el Antiguo Testamento, que está muy hermanado con otros libros como el Torá. Sí. Bueno, pues eso es el segundo, el subtítulo de este tema que te di, ¿verdad? Uh-huh. Quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde me arranco? Pues sí, ¿no? Yo creo que
que es muy difícil dar una, yo aquí sí la doy la respuesta, pero es muy difícil dar una respuesta adecuada para cada persona, porque depende de qué conocimiento tiene cada uno y qué educación tiene cada uno para poder decirle empieza por aquí. Una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta es que cuando una persona va a leer cualquier libro de la Biblia, lea la introducción y ahí va a entender si le interesa o no le interesa y en qué forma va a valorar las cosas que se dicen ahí, ¿no? Porque estamos hablando de un cristiano que tiene una cierta formación y bueno, ¿tú qué quieres? ¿Quieres conocer el Antiguo Testamento o quieres conocer el Nuevo Testamento? Bueno, pues quiero leer la Biblia. No, pues es que la Biblia así por leerla no tiene sentido. O sea, tiene que sentido cuando tú tienes ya un contexto de vida, unas circunstancias de vida y dices, pues es que yo soy católico y a la tal edad ya dejé la iglesia y dejé las cosas de Dios y etcétera, ¿no? Y entonces tengo otra vez la curiosidad, quiero conocer más. Y bueno, pues entonces a esa persona yo le diré, pues lee un evangelio, lee el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, que es el más sencillo y el más breve. Y ya luego lo comentamos y platicamos y a ver qué te sugiere o qué dudas o qué aclaraciones te da, ¿no? Y así vamos a ir poco a poco haciendo un camino. A lo mejor dice, bueno, me interesa esto del Evangelio, bueno, pues ahora lee el Evangelio de Mateo, ¿no? Y luego lee el Evangelio de Lucas, ¿no? Y ya luego y poco a poco vamos a ir comentando y vamos a ir aclarando por qué el enfoque que da uno y que da otro es diferente, ¿verdad? Porque cada uno, pues, Marcos es un discípulo, no es apóstol, ¿verdad? Entonces él tiene una visión que según parece él la recibió de Pedro, lo que él escribe, y lo que él escribe es como un itinerario de uno que quiere ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Pero luego tenemos a Mateo, que es un judío de hueso colorado, ¿verdad? Y a quien le interesa sobre todo poner de relieve cómo las promesas y las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesús, y por tanto para decirle a su pueblo que es el Mesías. Ese Mesías que ellos han esperado durante siglos es Jesús de Nazaret, y para eso va confrontando las profecías del Antiguo Testamento que anuncian a ese Mesías con las palabras y con las acciones de Jesús para demostrar que Él lo ha cumplido. O si lees el Evangelio de Lucas, Lucas es un pagano, no es ni discípulo de Jesús ni apóstol porque no lo conoció, es un discípulo de Pablo, convertido por la predicación de Pablo, y pues un hombre que tiene una inquietud de conocer más sobre Jesús y se pone a investigar sobre él, etcétera, y bueno, pero tiene una educación, tiene una cultura que es la cultura pagana, no es un judío, y entonces va a escribir desde esa cultura con ciertos rasgos que son muy característicos de él y por su personalidad también, ¿no? De tal manera que uno de los rasgos fundamentales es el Evangelio de la misericordia. Entonces le interesa pues presentar a Jesús como el hombre misericordioso, como él, y nos dirá pues también el ideal del cristiano no es ser ni santo ni perfecto, sino ser misericordioso, porque Dios es misericordioso, y lo que distingue a nuestro Dios, al Padre, Dios que Jesús nos ha manifestado, es la misericordia, ¿verdad? Entonces todo eso, claro está, pues cuando una persona tiene a alguien que lo puede ir orientando, pues va viendo, ahora te conviene, pues ahora vamos a leer este otro libro, ¿no? O ahora leemos este otro, y entonces, pues si esa persona no tiene esa oportunidad, pues mejor que vaya leyendo siempre las introducciones, que son muy extensas, y para ver realmente pues lo que le interesa. Tiene un montón de páginas aquí para el Nuevo Testamento, pues todo es un folleto,
¿no? Y con eso pues ya tienes unas claves de lectura, y a lo mejor puedes decir, pues lo veo un poco difícil, ¿no? O me meto o no me meto en la lectura de esto, o voy con alguien que me dé una guía más clara. Y entonces, una vez que una persona más o menos ve que el mensaje del Evangelio le va convenciendo, pues entonces pasaríamos a leer el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí en el Antiguo Testamento, pues claro que vamos a ir distinguiendo entre libros y libros, ¿no? De si vamos a empezar, obviamente, por los libros originales del Pentateuco, donde nos cuentan la historia primeramente de la humanidad y luego del pueblo de Israel, ¿verdad? La humanidad en los primeros 11 versículos del Génesis, y luego ya, una vez que hemos dejado las bases de cómo la humanidad tiene un origen en Dios, ahora comenzamos ya la segunda parte, que es el pueblo de Israel con el llamado de Abraham, que es el primer patriarca, y ahí se va sucediendo. Y luego pues ya una vez que se llega a la meta de que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida, entonces vamos a comenzar a leer esa historia a partir de los libros históricos de Josué, Jueces, etcétera, los Reyes, las Crónicas, ¿no? Y poco a poco pues vamos entendiendo, vamos leyendo esas cosas, pero también pues con un sentido muy crítico de no creernos todo como si fuera dogma de fe, sino una historia. Pues la historia, ¿quién la escribe al pie de la letra o tal como sucedió? Absolutamente nadie. Pues nadie. Entonces cada uno de estos autores, que no sabemos ni siquiera quiénes son, le van dando una interpretación. Padre, otro factor es aquellos personajes, aquellos seres humanos narrados tanto en su personalidad como en su conducta, que existen en todos y cada una de las partes de la Biblia. ¿Cómo entender, cómo saber y cómo determinar quiénes de todos estos personajes son o no trascendentes, son o no una figura que puede ser aspiracional o puede ser una figura a criticar? Ahorita que regresemos pues del corte, lo comentamos.